Como saben, el día de ayer les informé de algunos cambios en el programa. Hoy estaba previsto en el programa que tuviéramos el panel sobre el acueducto Solís León. Y bueno, por una serie de consideraciones políticas, el gobierno federal hubo presión sobre los gobiernos tanto de Guanajuato y el propio gobierno de Guanajuato, que no quiso hablar al respecto, y el gobierno de Jalisco, y bueno, tuvimos que hacer cambios. El primer cambio era que yo iba a hablar del crecimiento poblacional en el mundo para los siguientes años, y que me parece a mí en lo personal muy interesante. No voy a poderlo tocar. ¿Por qué? Porque también ayer resultó un video muy interesante y que viene muy ad hoc a los asistentes, que tiene que ver con la mañanera de ayer. Y quiero hacerles algunos comentarios y precisiones a propósito de lo que se ha venido platicando hoy. El tema de los marcos regulatorios, el tema de las modificaciones, el tema de lo que va a pasar con las concesiones, y que esto les pega a todos, es decir, nos pega a todos los sectores, porque todos los sectores tenemos o concesiones o asignaciones. Y esto es un tema, yo diría, del momento, y que es mucho más oportuno comentarlo en un foro como este. Entonces, si nos apoyan con el video, por favor. Voy a dejar que corra el video. Son, creo que 4 minutos, si mal no recuerdo. 6 minutos. Ok, 6 minutos. Sí voy a dejar que corra completo, y al término haré algunas observaciones o comentarios de lo que se está virtiendo, y en algunos casos la manera, diría yo, poco afortunada de manejar algunos temas. Pero bueno, dejémoslo que corra y lo platicamos. Adelante. Tiene que ver con el artículo 4º constitucional, que es garantizar el derecho humano al agua, y es reglamentaria, que es la ley general, y también tiene como finalidad establecer las competencias entre los distintos niveles de gobierno. Y por lo que tiene que ver a la Ley de Aguas Nacionales, las posibles reformas que vamos a someter a consideración del Poder Legislativo, primero decir que devienen de un amplio, digamos, de una amplia consulta. Se realizaron 13 foros al inicio de la administración, en el que se invitó a participar a los sectores productivos, a los sectores sociales y también al sector de gobierno. Esta tiene como objetivo principal fortalecer a la autoridad del agua, y se establecen algunos cambios muy relevantes. Por ejemplo, se regula todo el esquema de transmisiones para que no se tenga tratos entre particulares, sino que sea la autoridad la que rija este proceso de transiciones en el país, es decir, que no se den intercambios de manera entre particulares. Otro elemento muy importante es el que tiene… Bueno, ese es un tema muy importante. Miren, ¿qué es lo que ocurre regularmente? Actualmente la ley permite un esquema de transmisiones entre particulares en donde prácticamente pueden vender sus títulos de concesión de una a otra persona, solamente dándole aviso a la autoridad del agua. Y esto de manera conjunta con un proceso de sobreconcesionamiento que se dio en varias regiones del país, lo que ha generado es un mercado negro del agua. En algunas regiones que se encuentran sobreconcesionadas, si algún usuario que quiere emprender algún proyecto o simplemente necesita agua para el consumo humano acude a la Comisión Nacional del Agua, se le tiene que responder que no se tiene disponibilidad. Y entonces lo que ocurre es que tiene que acudir con un particular que lo que le realiza es un título, la venta de un título de concesión para que pueda desarrollar sus actividades. Entonces, parte de lo que se pretende normar es acabar con este mercado negro, y que esta agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la nación la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos. Entonces, ese es un elemento muy importante. El otro es el que tiene que ver con un nuevo capítulo de delitos hídricos, en estos casos como los que mostramos, en donde las penas que se tienen actualmente, las sanciones, no inhiben las conductas. Lo que ocurre regularmente es que se clausura un espacio o se retira cierta infraestructura, y con el paso del tiempo se pagan las sanciones porque es muy económico, y se vuelven a instalar estos negocios que lo que generan es un abuso en la extracción del agua para realizar, digamos, una venta de este servicio.
Entonces vamos a regular eso para que se puedan incrementar las sanciones, que se puedan incrementar las penas, incluso llegar en algunos casos hasta la extinción de dominio, cuando en estos casos se tenga conocimiento de actos que tienen reincidencias en la comisión de estos delitos. Entonces, son algunos de los elementos que vamos a tomar en cuenta en esta nueva ley, entre otros. El lunes, en el periodo de Salinas, en pleno periodo neoliberal, o del inicio del periodo neoliberal, se cambia la ley de aguas para que se pueda transmitir los derechos del agua entre privados. Hay casos, por ejemplo, de quien tiene una concesión de agua para riego, que no le paga nada a la Conagua, al Estado mexicano, no la usa en cierto tiempo y la vende a otro particular. O hay casos en donde se hizo una transmisión, de un título de concesión a otro, solamente avisándole a la autoridad. La propuesta en la ley, ya no usas tu concesión, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien puede concesionar nuevamente esa agua. Ya no hay transmisión entre particulares. Entonces es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país, y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Ese es quizá el más importante o el más importante de las modificaciones a la ley, y el otro pues ya son las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tienen. Entonces esas dos son muy importantes y el lunes se estaría entregando las dos. Hay una ley general que tiene que entregarse y la otra es la ley de aguas nacionales, que tendría esta modificación de manera muy importante. Déjenme decirles que hace todavía, desde el sexenio anterior, hubo la idea de hacer una sola ley de aguas, una sola ley general de aguas, en donde lo que se estaba buscando era hacer una modificación. Parece que ahora el consenso es hacer dos: la ley general, ¿sí?, que va a regular, y estamos esperando que regule principalmente la prestación de los servicios de agua potable y la potestad que va a tener el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales en la prestación de los servicios de agua potable. Habrá que ver cómo reconfiguran esto. Espero que no vuelvan a centralizar. ¿Por qué? Porque esto ya sucedió. En los 80s hubo la federalización de los sistemas de agua. Los sistemas de agua los manejaba la federación. Pero cometieron un grave error. ¿Y cuál es? Pasar como un método de sublimación, ¿sí?, de un estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Entonces, es un tema complicado. ¿A qué me refiero? Se brincaron la autoridad estatal en muchos de los casos, o en otros casos se convirtieron los estados en operativos, más que un ente de consolidación, de apoyo a los propios municipios. Y entonces ese error que se cometió, pues espero que ahora lo estén enmendando en esta Ley General de Aguas, que va a regular el cuarto constitucional. El derecho humano al agua ha sido utilizado de manera muy, muy particular, ¿no? O sea, todo acto de autoridad lo queremos justificar con el derecho humano al agua. Toda ineficiencia del organismo operador con derecho humano al agua. Toda utilidad que tienen las empresas y el volumen que utilizan, diciéndoles que utilizan de más, espérate, hay que quitárselos por el derecho humano al agua. Error. El derecho humano al agua tiene que ver con otras consideraciones que inclusive los propios estados, los municipios y la federación no está cumpliendo. ¿Sí?
Agua en calidad, cantidad, oportunidad, asequible, a precio adecuado. Pero donde no hay y donde no hay oferta, entonces el mercado de la oferta y la demanda pues te obliga a que le compres un bote de agua o un barril de agua de 200 litros, ¿sí? En 200 pesos. Sí, nada más que está 10 kilómetros alejado de la fuente de agua. ¿Y qué te está cobrando? El traslado, no te está cobrando el agua. Entonces, hay muchas cosas que no están todavía en el ambiente y que el lunes se va a presentar. Tengo acceso directo a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso Federal. No les han entregado la propuesta. Dijeron ya, la van a entregar el lunes. Tienen desde el sexenio pasado entregando propuestas de modificaciones, no se ha hecho. Espero que el lunes lo hagan. Y entonces estamos esperando que vengan estas dos vertientes. Una vertiente directo, la Ley General de Aguas para la prestación de los servicios de agua potable, y la otra, la modificación a la Ley de Aguas Nacionales, que es la que conocemos, la que regula las concesiones, la que regula las asignaciones, la que regula los usos, y en esto otra serie de consideraciones, ¿no? Obviamente tenemos, y todos aquí, tanto los organismos operadores como las empresas, como los agricultores, conocemos el mercado que le llamaron el mercado negro, las transmisiones de derechos. Pero no es un mercado negro, está establecido en la ley. La ley permitió las transmisiones de derechos, ¿sí? La ley permitió las transmisiones de derechos. Oye, no se lo saco. La ley permitió las transmisiones de derechos. Y entonces, pues no hay un mercado negro porque está en la ley. Que esté mal, bueno, eso es relativo. Tendrán que juzgarlo y tendrían que haber modificado esto en el momento oportuno. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes están vendiendo los derechos de agua? Sus derechos, sus títulos. Los agricultores que no pueden producir, principalmente. O aquellos que ya les llegó la mancha urbana y que ya su terreno se convirtió en un terreno industrial, comercial, de servicios o habitacional. Entonces tampoco es de la casualidad. ¿Qué se tiene que hacer? Muchos de los que están vendiendo sus derechos de agua es porque su pozo ya se secó. Ya no hay manera, ¿sí?, que puedan sacar agua. Y tampoco tienen el dinero para poder regenerar ese pozo, es decir, para volverlo, ¿sí?, a ponerlo a funcionar. ¿Qué les queda? Vender el último patrimonio que les queda. Es el último patrimonio, porque la tierra, muchas de estas es ejidal, no va a tener valor. Una tierra sin agua no tiene valor. Y entonces lo que están diciendo también es, no únicamente, ¿sí?, te voy a quitar el título, te voy a quitar el último valor que le queda a tu terreno. Entonces, no podemos, como decía yo ayer, esto no es blanco y negro. O sea, no es un tema todo bueno o todo malo. Hay muchos matices. Y dentro de estos matices, la ley actual ya no regulaba. O sea, estos temas de los delitos hídricos ya están en el Código Penal Federal. Está el robo de agua como tal. Les decía yo ayer en una rompehielos que tuvimos a las 7, en el año 2003 me tocó ir de testigo, ¿sí?, convocado en ese momento por el Ministerio Público Federal. Cuando yo fui funcionario de la Conagua, hicimos una serie de levantamientos en esta zona de inicios de procedimiento administrativo por robo de arena y grava en el río Laja. Se hicieron los procedimientos correspondientes y arrojaron delitos federales que el propio Ministerio Público Federal documentó y hizo los arrestos correspondientes. Entonces, eso ya existe. Yo fui de testigo para ratificar en ese momento la denuncia. La gente estaba en la cárcel por un delito federal. Entonces, eso ya existe. ¿Qué va a hacer? Mayor presión. ¿Por qué? Porque ahora van a involucrar a terceros. El robo de agua, como lo están configurando, es, oye, tú estás usando agua para uso, servicios, porque tienes un parque industrial y lo tienes como uso agrícola. A ver, espérame. Ese tema es otra cosa diferente. La Ley Federal de Derechos en materia de agua establece los usos y los costos del pago de derechos.
Eso es un delito fiscal, eso se llama evasión fiscal. Y existe un procedimiento para calcular el volumen de agua que hiciste en los últimos 5 años, te hago un procedimiento administrativo, te cargo los créditos fiscales y en eso me pagas. ¿Y por qué no lo hacen? El tema es, quieren encontrar soluciones represivas, soluciones drásticas para mejorar una condición cuando ya existen los mecanismos. Existen mecanismos, en este caso fiscales. Oye, estás evadiendo el pago de derechos, págalo. No hay mejor castigo que el de la bolsa, no hay otro. ¿Por qué no lo hacen? Y esto me da una idea clara que ignoran la ley, no la conocen. Están haciendo nuevas leyes cuando las que están no las están aplicando. Y entonces eso sí sigue preocupando. Volvemos a lo que ya les comentabas, que te comentaban hace rato, ¿no? Vivimos con marcos jurídicos del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI, pero luego todavía peor, ni siquiera ese marco jurídico lo aplicaste. Y entonces ya estás generando uno nuevo, más represivo, con peores condiciones, sin que tampoco lo vayas a poder aplicar porque no aplicaste el anterior. Yo creo que es un tema, no es un tema de un cambio de una ley, es un tema de cambio de país. Yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado. Estamos ante regímenes totalitarios, represivos. O sea, y no estamos hablando de un solo color, El problema es que los demás colores ya se volvieron igual. Están haciendo exactamente lo mismo, coartando libertades de expresión, teniendo mecanismos de presión y de coacción mucho más rudos, mucho más estrictos. Yo creo que sí tenemos que alzar la voz, ya lo decían ustedes hace rato, tenemos que levantar la voz, no puede quedarse esto así. Oiga, primero conozcan la ley, apliquen la ley y después generan otros instrumentos legales que sean los más adecuados. Si hay un mercado de oferta y demanda de agua, porque la ley lo permite, es porque el mercado lo necesita. De ahí a que se venda y se comercialice, ese es otro boleto, ¿sí? Puede ser, y ahí sí, creo conveniente que se debe de regularizar. A una empresa, ¿qué es lo que más le importa? Oye, voy a aumentar mi producción, pero mis títulos de concesión están hasta 300,000 metros y mi demanda va a aumentar a 400. No obstante, que tengo un plan de eficiencia que me está bajando mis consumos por tonelada, o por vehículo, o por litro de productividad. Pero aún así, pues tengo un plan de expansión y necesito más volúmenes de agua. ¿Y qué tengo? Dos opciones. La primera es solicitarle a la autoridad. Nada más que la autoridad, uno, me va a decir que no hay. Aunque, puede ser eso, aunque literalmente exista el balance y me diga que sí hay, ¿no? Ahí ese es otro punto. Pero al final, la autoridad me va a decir no tengo. Y entonces tengo la opción de comprárselo a algún agricultor, pues que ya lo único que le quedó de su tierra fue el título. Y dijo, pues, ¿qué hago? ¿Tiene un valor? De hecho, cuando nosotros, o en este caso, cuando los agricultores, que son los principales vendedores de posesiones de derechos, venden, lo que están haciendo, entre comillas, no están vendiendo agua, están vendiendo el uso, goce o disfrute de un volumen que el gobierno federal les otorgó para un caso específico. Es decir, es como si yo te estuviera vendiendo mi patente, mi derecho de autor, una marca. Te estoy vendiendo esa posibilidad que a mí me dieron por estas condiciones. Entonces estamos hablando de un tema muy particular, muy específico, pero que se está traduciendo en temas mucho más, diría yo, violentos. Están violentando. Ahora, aguas. Si hay una urgencia en un organismo operador de perforar un pozo y no tiene título, no obstante que haya necesidad, o no tiene permiso de perforación, se convirtieron en delincuentes, señores. Aunque haya urgencia. Oye, que no, es un delito ambiental. Y la ley distingue si eres organismo operador, o si eres particular, o si eres empresa. Entonces se va a configurar el delito de robo de agua. No va a haber cambio. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí espero que los legisladores pues lean las letras chiquitas y entiendan el concepto, pero el problema es que no hay quien vea estos ángulos, como ayer les decía, en una visión 360. Pues yo tengo una visión
máximo 180. ¿Quién me cubre la espalda o quién me cubre otros ángulos como para tener una visión compartida y de cuáles son los enfoques que tengo que darle a esto, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es cumplir la ley actual, y sí complementarla. Déjenme decirles, en la Ley General de Aguas, cuando fui funcionario, padecí la estructura que en este momento tenemos, y un poco haciendo la reflexión de decir, a ver, si el agua potable, bueno, en este caso no es agua potable, el agua potable es una característica del agua, no es exclusiva de los sistemas de agua. El otro día estaba haciendo un análisis que me decían, oye, ¿por qué las industrias, por qué este polígono industrial puede prestar el servicio de agua potable? Y dije, espera, a ver. La potabilidad es una característica del agua, ¿sí? No es exclusiva de los sistemas de agua, ¿sí? De hecho, se le llama uso público, no se llama uso agua potable. Entonces, lo que pueden hacer las empresas es el uso, goce y disfrute de un volumen de agua para uso industrial o de servicios, para sus procesos. No es agua potable, es uso industrial o de servicios. La característica de potabilidad es del agua. Entonces, para que no nos confundamos, porque hay algunos que quieren hacerse de los pozos, porque ese es el otro tema, ¿no? No. Muchos municipios, digo, los que están aquí, yo creo que la mayoría pueden hacerlo, pero muchos municipios no tienen capacidad para prestarles el servicio de agua potable a las empresas. Los procesos de las empresas son diferentes. Y entonces eso que traían en un principio el gobierno federal, la idea de quitarle a las empresas el agua y dejárselas a los municipios para que presten el servicio o para que otro ente vaya y lo preste, pues no puede ser. Es así por una lucha interna entre la Secretaría de Economía Federal y la propia CONAGUA, porque no pueden hacerlo. Entonces, ojo con esta ley. Habrá que ver cómo se van los debates en el propio Congreso, cómo se van moviendo las cosas, porque sí trae mucha jiribilla y preocupa, porque ante contingencias, ¿qué se va a hacer? Les digo experiencia propia. El año pasado y el antepasado, y tuvimos 3 años prácticamente de sequía, necesitábamos hacer urgentemente pozos. Y eso obligó a trabajar rápido. Pero en algunos momentos se volvió esto político, y esto cuando se vuelve político, pues entonces la gente no puede esperar a ver si se ponen de acuerdo los políticos para yo recibir mi volumen de agua, porque mi ganado se está muriendo. Tengo 10,000 cabezas de ganado, ¿sí?, en toda la zona norte, distribuido en diferentes regiones en donde se necesitaba agua. Obviamente la pastura la llevo del sur al norte, pero el agua no había tanta posibilidad. Y había que hacer pozos de emergencia inclusive para eso. Pero bueno, el punto es que sí necesitamos estar atentos, necesitamos levantar la voz. Estos foros, pues son foros ad hoc, la gran mayoría, para que digas lo que te comenté y que está en el documento. Entonces, sí tenemos que participar. Yo creo que el tema importante de este tipo de foros es: alza la voz, ¿sí?, levanta la mano, manifiéstate con cordura, con conocimiento, con información, ¿sí?, y con tu punto de vista del sector. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor convivencia, una sana convivencia. Yo, mi formación me obliga a decir que es un marco jurídico, son reglas de conducta, ¿sí? Y no voy a decir la definición de Maynes, pero son reglas de conducta, de observancia para todos, para que convivamos sanamente. Eso es lo que estamos buscando. Pongamos las reglas del juego como para que todos estemos hablando de lo mismo, y en base a eso, vámonos. Oye, si hay que modificarla, la modificamos, pero hay que revisar cuáles son los impactos económicos, sociales, ambientales, ¿sí?, e inmediatos, ¿no? ¿Para qué? Para la población. Si en vez de ayudar nos vamos a perjudicar, entonces estamos mal. Ni todo es bueno, ni todo es malo. Yo creo que aquí es un tema de que tenemos que ir matizando. El grave problema que nos estamos encontrando en los gobiernos es los buenos y los malos. Hasta parece que estoy en DC Comics, ¿no? O sea, aquí están todos los villanos y acá están todos los buenos. Nosotros somos los buenos y ustedes los malos. Yo creo que aquí tenemos que participar, tenemos que ser entusiastas, tenemos que decidir de manera informada, ¿sí?, comunicarnos. Y esto, para mí,
mi punto de vista es un foco amarillo que tenemos que pasar a verde, ¿sí? de manera informada y de manera participativa. Annual Water Conference. Agua en el 2050, una visión del futuro.